En el desayuno de Canal CEO de hoy hemos hablado de la historia como fuente de inspiración de los directivos en el siglo XXI. La característica fundamental de la colonización, que no es colonización en el sentido estricto de la palabra, colonización fue lo que hicieron los ingleses. Uno de los primeros dilemas que tienen, y tiene un protagonismo especial Isabel la Católica, fue reconocer los derechos de los habitantes de América. Y fue una discusión que surgió desde el primer momento. Y desde el primer momento, sobre todo por la fuerza de esta mujer, de Isabel la Católica, y de sus convicciones, se reconocen derechos de ciudadanía a los habitantes de América. Se le da exactamente los mismos derechos que una persona que hubiera nacido en Jaén o que hubiera nacido en Lugo. Y esto se plasma en unas leyes y eso genera una forma de gestionar el imperio y un modelo de liderazgo muy español en el cual, por ejemplo, en el año 1502, 10 años después del descubrimiento de América por Colón, se funda en Santo Domingo el primer hospital en América. En el año 1510, creo recordar, se fundan los primeros juzgados, las primeras audiencias también en Santo Domingo. En el año 1500, no me quiero equivocar, 36 creo que es, se funda la primera universidad en Santo Domingo. Entonces se genera un liderazgo, una manera de gestionar sus territorios, su imperio, muy distinta a lo que fue la manera anglosajona. La manera anglosajona nunca se llegaron a mezclar con la población, establecían como colonias, que era también lo que hacían los portugueses, en los cuales era un territorio que era prácticamente replicar la vida de la metrópoli. Se traslada también en el mundo empresarial. En una empresa anglosajona es menos cálida, está mucho más centrada en el resultado, está mucho más centrada en procedimientos, en seguir estrictamente una serie de procedimientos, en no salirse un poco de las normas. La gestión española es muy buena, Tenemos aquí una de las mejores escuelas de negocios de todo el mundo, como son el IES, el ESADE, el Instituto de Empresa, y es una gestión para mí mucho más humana, que tiene en cuenta también mucho más a la gente, es una gestión mucho más amplia en el sentido de palabra, no tan especializada como es la gestión o el modelo de liderazgo en las empresas anglosajonas. Magnífico CEO podría ser hoy en día la reina Isabel la Católica. Si la estrategia era crear un Estado moderno, yo creo que lo consiguieron y además crearon un imperio, no solo el Estado, ¿no? Y luego realmente ella sí transmitió esos resultados, fuertes convicciones, muy consecuente con sus principios, y luego está el tema de la innovación o de la visión. Era una reina un poco visionaria, no solo en la definición del Estado. Ella, por ejemplo, durante la campaña para la conquista de Navarra estaba allí, era Fernando el que lideraba, pero ella estaba allí al pie del cañón, y era una reina que estaba muy sobre el terreno, pero también con una visión de cómo se tenían que hacer las cosas. El hecho de apoyar el proyecto de Colón, que antes había sido rechazado por el rey de Portugal, pues fue una apuesta muy personal también de ella, ¿no? Y eso pues denota pues, lo que pedimos hoy también en un CEO moderno, en un líder moderno, que tenga esa orientación hacia la innovación y hacia las nuevas cosas. Pues yo creo que también la tenía Isabel. Desde la primera misión que se le encomendó, que fue jefe de las galeras del Mediterráneo, sobre todo de la zona del Estrecho, Juan de Austria manifestó unas dotes de seriedad y de liderazgo que no era lo suyo, porque lo que quería Felipe II era que fuera sacerdote, que se dedicara a la religión. Posteriormente en Bélgica, en Gembloux, en la batalla de Gembloux y con los tercios, daba ejemplo, o sea, se ponía al frente de los hombres, incluso de alguna manera sus propios oficiales le decían no corras tanto riesgo, porque era el primero que quería estar allí en el frente, y eso yo creo que también, sabiéndolo hacer, evidentemente no corriendo riesgos, porque el que está al mando de un equipo, el que es un CEO, no puede estar en el día a día, pero también tienes que estar cercano y tienes que conocer un poco qué es lo que se está cociendo, ¿no? Entonces esa ejemplaridad yo creo que también es otra de las características un poco como líder de Juan de Austria, que son muy valiosas, ¿no? Para inspirarnos un poco, ¿no? Hoy en día. Muchas veces vivimos en el día a día y vivimos muy inmersos en nuestras problemáticas,
y nos creemos que todo acaba allí. Y yo creo que uno de los mayores retos de un líder es tratar de no perder nunca la noción de la realidad. O sea, estar muy cercano a tu gente, estar muy cercano a los clientes, saber qué es lo que está pasando en los mercados, no creer que solo tus ideas son las válidas, sino que hay que tener otras visiones y otros puntos de vista, ¿no? Y entonces, en ese sentido, yo creo que ese es uno de los errores o uno de los riesgos que un líder o que un CEO o que un directivo de alto nivel tiene que en todo momento tratar de estar pendiente, o sea, afrontar la realidad tal y como es y no como uno quiere que sea o como uno desearía que sea, ¿no? Sino la realidad tal y como es.